Una vez más agradecemos a la bondad de Dios el poder estar reunidos. Amén. Para estudiar su palabra. Y en esta mañana pues les voy a pedir un poquito más de atención, porque realmente el tema que vamos a considerar hoy no es tan difícil, pero tampoco es tan fácil como lo que hemos visto anteriormente. Ustedes saben que hemos estado diciendo que respecto a esta teoría que hay en el judaísmo mesiánico sobre el texto griego, la crítica que se le hace al texto griego, pues nosotros vamos a mostrar 5 evidencias para hacer valer la inconsistencia de esta teoría. ¿Alguno me puede decir una de las dos ideas que encierra esta teoría judío-mesiánica sobre el texto griego? Una de las dos, fueron 2 ideas las que hay, que nosotros explicamos aquí. El texto griego es, que la traducción, el texto griego fue viciado por la Iglesia Católica y por los padres de la Iglesia. Ajá, esa es una de las 2 ideas. O sea que el texto griego que nosotros tenemos, con el cual contamos para todas las traducciones que se hacen en el Nuevo Testamento, está corrompido, está viciado por cosas que introdujo dentro de ese texto la Iglesia Católica y los padres de la Iglesia, y por eso no es confiable el texto griego. ¿Y la otra idea cuál es? El Nuevo Testamento fue escrito en hebreo y arameo. Exactamente. Que en su original el Nuevo Testamento no fue escrito en griego, sino en hebreo o arameo. Pues estas son las 2 ideas, y nosotros dijimos que íbamos a exponer 5 evidencias para ver que eso es inconsistente. La primera que vimos es la evidencia lógica, fue la primera evidencia que vimos. El resumen que pudiéramos hacer de esa evidencia es que el Evangelio, porque realmente el Nuevo Testamento lo que contiene es el Evangelio está dedicado al mundo. No, el Evangelio no vino para el círculo estrecho del mundo judío, sino para el mundo. Y en la gran comisión de Jesucristo se ve a las claras, donde él dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ahora, el mundo de aquel tiempo era el Imperio Romano. El idioma y la cultura que tenía ese mundo era el idioma griego y la cultura griega. Pues ¿cómo vamos a pensar que si el Evangelio, el Nuevo Testamento, estaba dedicado a ese mundo, estaba dirigido a ese mundo, y los discípulos tenían que ir a ese mundo greco-romano, iban a ir a predicarlo en hebreo, arameo, como se hablaba ese idioma, en ese mundo? Por eso, en resumen, la evidencia lógica que vimos, y hoy vamos a ver la evidencia documental. Como decíamos, pues es un poquito más difícil de entender esto, por eso pedimos la mayor atención. ¿A qué nos referimos? Bueno, hemos querido exponer aquí con la imagen la base de esto, o sea, los documentos. La evidencia documental son los documentos que hay, que existen, los manuscritos propiamente del Nuevo Testamento. En esto es que vamos a basar la clase de hoy. La evidencia que se puede sacar, o sea, ¿qué podemos nosotros explicar sobre esos documentos que hacen inconsistente también estas 2 teorías del judaísmo mesiánico, que ya las vimos? El Nuevo Testamento fue escrito en hebreo, el griego está viciado, corrompido por la Iglesia Católica. Vamos a ver esta evidencia documental, pues también hace inconsistente esa teoría. La evidencia documental del Nuevo Testamento se basa en la diversidad. Esto es lo que vamos a considerar principalmente. O sea, los documentos del Nuevo Testamento que existen son muy diversos en diferentes aspectos. Bueno, pues esa diversidad, ¿qué cosa es diversidad? Variedad, que las cosas son unas distintas de otras. Eso es la diversidad. Bueno, el Nuevo Testamento es muy diverso en diferentes aspectos, repito, y esa diversidad pues precisamente hace inconsistente las 2 teorías estas, o la teoría esta de 2 ideas del judaísmo mesiánico. Bueno, la diversidad en la cantidad de manuscritos, la diversidad en las fechas de composición,
La diversidad en las distancias que hubo entre los lugares donde esas copias se hicieron, donde se copiaron esos manuscritos. La diversidad en las distintas clases de personas que los prepararon. Y la diversidad en la enorme cantidad de variantes textuales que existen. Esos cinco asuntos vamos a ver cómo su diversidad en esto pues hace inconsistente. Tengan eso en mente, toda esta explicación es para ver que la teoría del judaísmo mesiánico es inconsistente ante esta evidencia. Comenzamos con la cantidad de manuscritos. Yo quise aquí para hacer resaltar el asunto este de la cantidad, cómo el Nuevo Testamento es diverso en esto, hacer una diferencia entre otros textos griegos que existen de aquel tiempo, que se tienen hoy también, cómo es muy distinto, o son muy diferentes los manuscritos del Nuevo Testamento en cuanto a cantidad que estos textos que tenemos hoy. Por ejemplo, el primero es de Lucrecio. Lucrecio fue un poeta y filósofo romano que vivió entre los años 95 al 55. Quise escoger, hay una gran cantidad de manuscritos griegos, pero quise escoger los que fueron más o menos contemporáneos, un poquito antes, después, en el mismo tiempo en que se escribió el Nuevo Testamento. Repito, pues este poeta filósofo romano, de sus obras existen 2 manuscritos, es lo que se tiene de él. De Plinio el Viejo, vivió entre los años 23 al 79 después de Cristo, fue un escritor, científico, naturalista y militar romano. Son 7 manuscritos los que hay de este autor. Suetonio vivió entre los años 70 al 130 después de Cristo, fue un historiador y un biógrafo romano, de él hay 8 manuscritos. Julio César, que vivió poco antes de que se escribió el Nuevo Testamento, entre los años 100 al 44 antes de Cristo, fue un militar y un político romano. De él es esa obra muy famosa que se conoce bastante, la Guerra de las Galias. Pues de él hay 10 manuscritos de Julio César. De Tito Livio, que también fue un historiador romano, entre los años 59 al 17, o al 59 antes de Cristo, hasta el 17 después de Cristo, de él hay 20 manuscritos. De Tácito, que también fue un historiador, senador, cónsul y gobernador del Imperio Romano, vivió entre los años 55 al 120 después de Cristo. De él existen 20 manuscritos de sus obras. Y el Nuevo Testamento, que fue escrito aproximadamente entre el año 51 al 96 después de Cristo, hay más de 5.000 manuscritos. Quise hacer esta comparación para que ustedes puedan comprobar la diversidad que hay en esta, de ninguna obra. Por ejemplo, yo vi ahí también la de la Ilíada de Homero. No la quise poner porque la Ilíada es mucho antes que el Nuevo Testamento. Pero yo creo que de textos griegos antiguos, la Ilíada es una de las que más tiene, y tiene unos 400 y tantos manuscritos. Pero nada, ninguna obra griega del mundo de aquel tiempo supera en diversidad de manuscritos, en cantidad de manuscritos, al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene más de 5.000. Así que eso ya estamos comprobando qué valor, qué importancia, qué fundamento tan tremendo tiene el Nuevo Testamento cuando hay tanto donde consultar. Aquí, y todo eso es en griego. Todo es en griego, texto todos griego. los 5.000, todos. Sí, todos son en texto griego. No, si ponemos las traducciones que se hicieron, o sea, al copto, al armenio, a diferentes, al siriaco, a diferentes idiomas que se hicieron en aquel tiempo, la suma alcanza 25.000 o más manuscritos. Pero el texto griego son 5.000 o poco. En el número hay todavía una diferencia de opiniones entre los expertos, porque algunos cuentan las citas de los padres de la iglesia, otros no las cuentan. Bueno, de acuerdo a lo que cada cual opine, pues puede haber 5.300, 5.400, 5.800 algunos, otros, pero siempre son más de 5.000 manuscritos los que hay. Ahora, en cuanto a las fechas de composición, también vamos a ver una gran diversidad en las fechas en que estos manuscritos se escribieron. Tengan en cuenta que toda esta explicación es con el propósito de hacer ver cómo esta diversidad
hace inconsistente las teorías del judaísmo mesiánico, que el Nuevo Testamento fue corrompido por los católicos y que fue escrito especialmente eso, que el texto fue corrompido por los católicos. En cuanto a la fecha de composición, porque aquí Arlindo Stapler hizo una pregunta un día aquí de cómo es que saben entonces la fecha en que un manuscrito fue escrito. ¿Cómo pueden comprobar esto? Hice esta pregunta: ¿cómo pueden investigar los especialistas la probable fecha de composición de un manuscrito? Mira a ver, Andrés, porque voy a poner una cosa que se va a oír, a ver si se escucha. Fíjate, está también. No sé, como voy a leer. Siempre hay un problema con eso del volumen, chicos. Imaginemos que estamos limpiando el desván de una vieja casa y encontramos una carta sin fecha, escrita a mano sobre un papel que el paso del tiempo se ha encargado de poner amarillo y estropeado. ¿Cuántos años tendrá? Nos preguntamos. Entonces vemos otra carta. El estilo, la caligrafía, la puntuación y otros aspectos se asemejan a los de la primera, pero para nuestro deleite, esta otra está fechada. Ahora contamos con un claro indicio para calcular la época en que se escribió la primera carta. Pues bien, algo similar ocurre con la datación de los manuscritos griegos. Los escritores del Nuevo Testamento no fecharon las copias de sus manuscritos. Por tal motivo, a fin de determinar el tiempo aproximado en que se hicieron, los especialistas cotejan y comparan estos textos con otras obras extrabíblicas, quiere decir fuera de la Biblia, cuyas fechas se conocen, y llegan a conclusiones basándose en el uso de las palabras, la caligrafía de la escritura, la puntuación, las abreviaturas y otros muchos detalles más. O sea, estas mismas obras de estos autores romanos y griegos de aquel tiempo pues son usadas porque muchos de ellos sí están fechados o tratan sobre fechas que tienen que ver con la época en que están escribiendo, y los especialistas pues hacen la comparación entre los textos griegos del Nuevo Testamento que no tienen fecha con estos otros textos griegos en cuanto a la manera en que se escribieron, a los materiales que se usaron, a la ortografía que tuvieron, a los estilos, a todas estas cosas, y de ahí es que los especialistas, quiero decirles que de esta investigación hay toda una ciencia bíblica. Cuando los miembros de las sociedades bíblicas van a hacer una traducción de la Biblia a otro idioma, son especialistas que conocen... ¿Así todos son doctores? Doctores, y doctores en Biblia, yo creo que doctores en Biblia es algo tan más difícil que ser doctor en teología. Llegar a ser, En lengua antigua son... hay que estudiarse más de 3 o 4 lenguas. O sea, estas son personas que se dedican a estudiar esto, y cuando ellos hacen una evaluación es bien segura, o sea, es bien confiable, porque son personas que han estudiado mucho todos estos documentos antiguos. Ahora bien, en cuanto a la diversidad de fechas, miren qué extraordinario esto. Aquí vamos a poner una columna los siglos, los años que corresponden a ese siglo y las cantidades de manuscritos que hay del Nuevo Testamento griego en esos siglos. En el siglo segundo, que es entre años 101 al 200, hay nada más que 2 manuscritos. Mientras más lejos en el tiempo, menos manuscritos hay. O sea, del siglo segundo, que está bien cerca porque es el siglo que sigue a la creación del Nuevo Testamento, existen 2 manuscritos griegos. Ahora, del siglo tercero hay 36. Del cuarto hay 39 manuscritos. Del siglo quinto hay 55. Del siglo sexto hay 75. Del séptimo hay 51. Del siglo octavo hay 60. Del siglo noveno hay 193. Del décimo hay 293. Del siglo 11, que es entre el año 1001 y 1100, hay 690 manuscritos. Del 12 hay 1093 manuscritos. Fíjense qué importante eso. Este siglo, el siglo 12, del año 1101 a 1200, fue un siglo en que parece se escribió mucho, porque de él hay muchas copias. Hay 1093 copias manuscritas del Nuevo Testamento de esa época. Del siglo 13 hay 988.
El siglo XIV hay 864 y en el siglo XIV fue que se inventó la imprenta. Pero bueno, la invención de la imprenta no fue algo que se divulgó enseguida hacia todas partes. Y el Nuevo Testamento se siguió escribiendo a mano, a pesar de que la imprenta ya se había inventado durante 2 siglos más. En el siglo XV hay 422 manuscritos y en el siglo XVI, del año 1501 al 1600, hay 336. Ya para el siglo XVII la imprenta ya estaba... Ajá. Aún tan tarde en la historia, todavía se siguen escribiendo en griego. Todos estos manuscritos están Escritos en griego. Son griegos. Todos son manuscritos griegos. Todos son del siglo XV. Sí, todavía se sigue escribiendo en griego. Cuando Nestle y Alan hicieron el Nuevo Testamento interlineal, lo hicieron en griego. O sea, que todavía el griego es la base. Todavía se sigue escribiendo en griego los textos para estudiarlos, para poder traducirlos. Como usted decía ahorita, ahí durante todo ese tiempo hay una cantidad de versiones y de traducciones de otros idiomas que se hicieron de griego a otro idioma que no están. Que no están, no. Que si estuvieran ahí, tuviéramos. No, son más de 25.000. Aquí hay en total son 5.197 manuscritos griegos, escritos en esos siglos. Entonces, ¿cuántos siglos hay ahí? Tenemos 15 siglos ahí. 15 siglos, porque el primero no se cuenta. El primer siglo ya es a partir del siglo segundo. Quiere decir que entonces hay 15 siglos, o sea, en 1500 años fue que se escribió. ¿Qué diversidad es esa? En 1500 años fue que se hicieron todas estas copias. ¿Por qué es importante esto? Hay que resaltar algo importante sobre el siglo X. Ajá. Algo en el siglo X que lo tenemos ahí, que tenemos del 901 al 1000, en ese siglo también los manuscritos más antiguos que existían del Antiguo Testamento eran de ese siglo. Por ejemplo, la copia de Isaías 53 que teníamos antes del siglo pasado, que se descubrió la cola de Qumran, manuscrito. El manuscrito más antiguo que teníamos era del 916 de Isaías 53. Es decir, que en un siglo tan tardío como el siglo X son los manuscritos del Antiguo Testamento por los que se tradujeron las Biblias que nosotros tenemos hoy, la que estamos usando hoy, el Antiguo Testamento que se tradujo por manuscritos de esa época. También hay que medir lo que dice Ariel, que también el Nuevo Testamento, cuando Casiodoro de Reina tradujo al español, los manuscritos que usó para el Nuevo Testamento también son de esa época, del siglo X al siglo XII, que son manuscritos griegos. Cuando Casiodoro de Reina tradujo la Biblia, esta que tenemos nosotros, al español, no se habían descubierto estos manuscritos del siglo IV, del siglo III, del siglo II. Esos manuscritos fueron descubiertos más tarde, después de Casiodoro de Reina. Por eso que cuando a la Reina Valera se le hacen revisiones, pues se tienen en cuenta estos otros descubrimientos. Y de esto hay un debate del cual voy a hablar después, más adelante. En esta diversidad hay un debate entre los especialistas de cuáles manuscritos pueden ser los más confiables y por qué. Pero bueno, vamos a verlo ahorita. Ahora bien, las distancias que hubo entre los lugares donde se copiaron, en eso también hay una gran diversidad, no solamente en la cantidad de manuscritos, no solamente en las fechas de composición, también en cuanto a los lugares donde fueron copiados esos manuscritos hay una gran diversidad. Como sabemos, el cristianismo tuvo un crecimiento explosivo y repentino, o sea, el cristianismo creció de pronto, rápidamente en esa zona del Imperio Romano. Desde el primer tiempo se hizo necesario hacer muchas copias de los textos del Nuevo Testamento para las congregaciones cada vez más numerosas en Oriente y Occidente. A continuación, un mapa en el cual podemos ver los lugares donde se sabe que hubo centros especiales dedicados a copiar los manuscritos de la Biblia. En el mapa podemos comprobar mejor las distancias entre esos lugares. O sea, estos son centros especiales que se conocen, especialmente o particularmente monasterios donde se dedicaron a copiar, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. No expresa esto las copias que se hicieron fuera de esos centros especiales, que también se hicieron muchos, por una razón que vamos a ver más adelante. Pero bueno, aquí está el mapa, este es el mundo de ese tiempo más o menos. Este es el mar Mediterráneo, esta es África, el Asia, Europa hacia allá. Aquí hubo copias, o centros para copiar en Etiopía, el texto griego. También las hubo en Egipto,
en Palestina, en Siria, en Armenia, en Turquía y en Grecia. En todos esos lugares, fíjense qué distantes los lugares unos de otros, hubo centros donde se estuvieron copiando los manuscritos del Nuevo Testamento. Gente que se dedicó. Repito, ahí no van a aparecer las copias que se hicieron fuera de esos centros. Pero ahí hubo también una gran diversidad en cuanto a las distancias, en cuanto a los lugares donde se copiaron. Vayan teniendo en cuenta cómo es, porque el propósito de esto es hacer ver cómo esta diversidad en tantas cosas hace insostenible la teoría de los judíos mesiánicos, porque presentan que había un control absoluto de la Iglesia Católica sobre todos estos manuscritos para tener en cuenta hasta la palabra que había que poner en cada manuscrito. La diversidad desmiente eso. ¿Era posible? Después vayan pensando en eso. Las distintas clases de personas que los prepararon. O sea, en el mismo texto se puede ver que había personas de diversas clases. Muchos de estos manuscritos no fueron preparados por escribas profesionales, sino por cristianos de escasa educación, especialmente en los primeros siglos. En esos primeros siglos que vimos, la caligrafía deficiente, las muchas faltas de ortografía y otros errores de copia debido a la poca preparación en el arte de escribir muestran que fue así. O sea, y aquí yo saqué los ejemplos de esos que hay. Este manuscrito es un papiro de esos primeros siglos y este es una porción del códice sinaítico, que sí fue escrito ya por profesionales. Esto se ve que es escrito por una persona, es un papiro, de los más antiguos, que no estaba muy bien preparado para escribir el texto griego, mientras que esta gente, que escribió este texto sí se ve con mucho mejor estilo, con mucha mejor caligrafía. Ahora, en cuanto a las variantes textuales, y esto es quizás lo principal en cuanto a la diversidad, las variantes textuales. ¿Qué es una variante textual? Es la pregunta que viene aquí. Yo quisiera explicarles algo para que puedan entender la importancia de esto. Yo, comparando con algo de ahora, a ver cómo pudiera ser. Lo tengo aquí ahora, pero si yo estoy escribiendo aquí un papel, el mismo Edward estaba escribiendo ahí hace un ratito, lo que él leyó ahí. Le estaba escribiendo con un lápiz. Si está escribiendo con un lápiz y se equivoca, ¿es fácil de corregir la equivocación? Sí, porque borra y pone lo correcto. Pero si está escribiendo con un bolígrafo, ¿le es fácil corregir una equivocación? Ya le es difícil corregir una equivocación si está escribiendo con un bolígrafo. Hay ciertas gomas de borrar que borran la tinta, pero no queda bien. Hay ciertas pastitas blancas que uno le pone por arriba y escribe otra vez arriba de la pastita blanca, eso, pero no queda completamente. Consideremos que aquella gente que escribía en estos textos no tenían gomas para borrar. No escribían con lápiz, escribían con unos estiletes, con unas tintas, y no escribían encima de un papel. Escribían encima de unos cueros o de los papiros que eran papeles hechos de vegetales, que cuando estaban copiando, tampoco existía luz eléctrica, y copiaban muchas veces de noche con una lamparita. Cuando estaban copiando y veían y copiaban acá y volvían a copiar y volvían a copiar, había equivocaciones a la hora de copiar, muchas de ellas que no podían arreglar, porque para borrarle una palabra o una frase a uno de esos textos en cuero había que rasparlo y ya quedaba mucho trabajo. O sea que muchas razones, muchos motivos que no fueran la mala intención, como quieren hacer ver los judíos mesiánicos, con una mala intención, tendenciosamente cambiaron las palabras y pusieron otras. Había muchas razones, muchos motivos para que los copistas se equivocaran y que existieran hoy muchas variantes textuales, muchas maneras de escribirse las cosas en distintos manuscritos, porque la equivocación, ya digo, aún de personas que no tenían el nivel cultural necesario para escribir, era muy natural. Deben a irse escribiendo Don Dipo, que era Don Hipo. Mira, que eres tú el que Ahora bien,
Yo quiero que tengan eso en cuenta para que vean la razón por la que hay tantas variantes textuales, porque en eso es lo que más diversidad hay en el Nuevo Testamento. Dice aquí, esto es una explicación que hay en la enciclopedia Wikipedia. Las variantes textuales se presentan cuando un copista hace alteraciones deliberadas o inadvertidas a un texto que reproduce. Algunas alteraciones comunes incluyen la eliminación, o sea, elimina palabras, porque si está escribiendo, va escribiendo, porque lo que está copiando, él no está escribiendo cosas en su mente, está copiando de un manuscrito para otro manuscrito. Y está copiando, y cuando hace así ya copió 3 o 4 renglones, vio que se le quedó sin copiar, se saltó un renglón o una palabra, se saltó y no la copió. ¿Qué es lo que hago yo si estoy escribiendo con un bolígrafo? Bueno, pues estrujo el papel, lo boto y vuelvo a escribir todo otra vez. Pero ellos no podían hacer eso. Eso eran materiales muy caros y era difícil de hacer. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, lo dejaba sin copiar. Dejaba eso así, dejaba el renglón sin copiar. O dejaba la palabra sin copiar. Bueno, pues eso es en lo que se refiere con esa aquí eliminación. A la reorganización, había algún momento que entonces lo que era arreglaba poniendo las palabras de otra manera o sinónimos para poder arreglar la idea que se le quedó sin copiar. La repetición, cuando copiaba de hacia acá y vio que puso 2 palabras o 2 renglones, los repitió porque no vio bien a la hora de copiar, repitió un renglón, repitió una palabra y la dejó. Y esa es otra de las variantes que hay, palabras repetidas. O la sustitución de una palabra por otra, o sea, usaban otros sinónimos que tenían que ver con aquella palabra, pero que no es esa palabra. O sea, las variantes textuales tienen muchas razones de ser, muchas razones por las que existen esas diferencias. Vamos a ver algunos ejemplos. La vista se extravía, esto lo saqué de otra, esta diapositiva no son mías, la saqué de un texto, de otra página web. La vista se extravía a causa de palabras o grupos de letras gráficamente semejantes. A veces se suprimen líneas enteras. Esta es una persona, un especialista que trata de explicar en qué consisten las variantes textuales. Ejemplo, en Lucas 18, 38 y 39 dice: empezó a dar voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Eso dice el versículo 38. El 39, los que iban delante le regañaban para que se callara, pero él gritaba más: hijo de David, ten compasión de mí. Bueno, lo que pasa aquí, ustedes ven que están resaltadas estas 2 frases, ¿no? Lo que ocurre aquí es que los 2 versículos terminan igual. Esto explicaría por qué el versículo 39 falta en varios manuscritos. O sea que en ese texto, al comparar uno manuscrito y el otro, el versículo 39 no está. Pero es que el que copió parece que se equivocó y vio que como terminaba el versículo 38 de igual manera, cuando siguió copiando, copió el 40 porque vio que no se dio cuenta que el 39 también decía lo mismo. Y saltó el 39 y no lo copió. ¿Ustedes no entienden la idea que hay? Termina y cuando va a ver otra vez para copiar, en vez de leer la terminación del 38, lee la terminación del 39, copia el 40 y deja el 39 sin copiar. Por eso esa es una razón por la que. La litografía. La litografía es que escribe 2 veces. Con menos frecuencia encontramos el error inverso. Es decir, que un copista escriba 2 veces un fragmento de un texto. Repite 2 veces la misma letra, o la misma sílaba, o la misma palabra, a veces la misma frase. Por ejemplo, la exclamación final de Hechos 19:34. Pero al conocer que era judío, todos a una se pusieron a gritar durante casi 2 horas: ¡grandes Diana los efesios! Ustedes saben que ese es el caso de Pablo, cuando estaba ahí predicando y se formó el tumulto. La frase grande es Diana los efesios aparece duplicada en un manuscrito. ¿Ya? Está en un solo manuscrito, pero en un manuscrito aparece la frase esa 2 veces. Esa es una variante textual de las tantas que hay. La aplografía, o sea, por distracción, a veces se saltan letras, palabras, se trata de una omisión. Una aplografía es la omisión de palabras. En 1 Tesalonicenses 2:7, aunque pudimos imponer nuestra autoridad por ser apóstoles de Cristo,
nos mostramos amables con vosotros como una madre cuida con cariño de sus hijos. O sea, en algunos manuscritos falta esa frase, no se Hable escribe. con nosotros. Ajá, esa frase falta. Bueno, como ya conocemos, miren la diversidad, existen más de 250.000 variantes textuales en los manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Son bastante. Hay una gran diversidad, un cuarto de millón, más de 250.000. O sea, cuando los expertos, los especialistas, escogen esos 5.000 y tantos manuscritos y empiezan a hacer comparaciones, pues van encontrando, ya digo, de eso hay toda una ciencia que estudia eso, van encontrando estas diferencias, y las diferencias entre manuscrito y manuscrito ascienden al número de 250.000, más de 250.000 diferencias. Recuerden, insisto, toda esta diversidad la estamos exponiendo para ver cómo ella hace inconsistente la teoría del judaísmo mesiánico. Yo busqué la opinión de diversos expertos, de distintos especialistas que hay en internet, y el que no me gustó, pero me incliné por escoger este señor, Daniel Wallace. No es una persona que está discutiendo con nadie, no es alguien que está involucrado en una disputa con el judaísmo mesiánico, ni nada de eso, y él da una explicación sobre este asunto de las variantes textuales. Actualmente es profesor del Nuevo Testamento en el Seminario Teológico de Dallas. Fue fundador y director ejecutivo del Centro para Estudio de los Manuscritos del Nuevo Testamento. Y está haciendo un trabajo tremendo este hombre, está digitalizando todos los manuscritos griegos conocidos del Nuevo Testamento a través de fotografías digitales. O sea, está digitalizando, está tirándole fotocopias a todos los manuscritos griegos para ponerlos en internet, ¿será? Me imagino que sea. Está haciendo un trabajo extraordinario este señor, y es un doctor en Biblia y en teología, y yo escogí su explicación porque él me pareció imparcial, no está en ninguna disputa, no está en ninguna discusión, no está tratando de demostrar ninguna inconsistencia como nosotros aquí. Sencillamente él explica esto. Este gráfico que él tiene en su trabajo, este gráfico representa las cantidades de las variantes textuales divididas en clases según el doctor Daniel Wallace. O sea que en su estudio él ha hecho de las variantes de las 250.000 variantes textuales, él ha creado, ¿cuántas clases hay ahí? Hay como 4 clases. 4 clases. O sea, él ha dividido todas esas variantes textuales en 4 clases. Como ustedes ven, la que está en azul es la más grande, que representa el 75% de las variantes textuales, y llegaría a la suma de 187.500 variantes textuales. Ahora, aquí vamos a ver a qué él se refiere con estas clases. La primera clase, la azul, que es la mayor, es errores de ortografía. Piensen en esto. El 75% de las variantes textuales son errores de ortografía. ¿Qué valor tiene eso para discutir el texto bíblico? ¿Qué valor tienen esas 187.500 variantes textuales para decir que fueron introducidas tendenciosamente con el fin de corromper el texto bíblico? Son errores de ortografía que cometían los que estaban copiando. ¿Cuántos errores de ortografía podemos cometer nosotros cuando estamos haciendo algo? Una sencilla carta. O sea que estas variantes textuales, en su inmensa mayoría, no representan una transformación, una corrupción tendenciosa, malintencionada de nadie. Gente cometió falta de ortografía. La amarilla, la sección amarilla que representa la otra parte más numerosa, son variantes que no afectan la traducción, pues solo tienen que ver con el orden de las palabras. O sea, él está hablando a la hora de traducir, porque él es un traductor, y entonces no está tratando el tema este que estamos tratando nosotros. Él está explicando esto para decir que a la hora de traducir, estas variantes textuales, que es la otra parte importante de ellas, pues son palabras que se cambian de lugar. Se mueve rápido. Que se cambian de lugar. Por ejemplo, en un manuscrito dice Cristo Jesús, y en otro manuscrito dice Jesucristo. ¿Ves? De esas hay montones de variantes textuales, pero que no afectan a la hora de traducir, porque ellas no
No María. A ver cómo veo. El orden del producto, de los factores del producto. Edward, por ejemplo. Edward me tiene allá en la oficina mía una ley. Cuando él está ahí, la silla mía, hay que dársela a él. Y yo me tengo que estar en otra silla ahí en la computadora. Porque él me dice, Pipo, y él me dice, Pipo, dame mi favorita silla. No me dice, dame mi silla favorita. Dice, dame mi favorita silla. ¿Por qué? Porque en el inglés, primero va el adjetivo y después va el sustantivo. Y él pues me dice en español lo que está pensando en inglés, mi favorita silla. O sea, eso es lo que pasa en estas variantes textuales. Que el adjetivo o el sustantivo está delante o detrás, por eso no, como dice Ariel, el orden de los factores no afecta al todo. O sea que estas variantes textuales, que también son las más numerosas, tampoco se ve que son malas intenciones. No son introducidas en el texto para corromperlo. Sencillamente que el copista pues cambió las palabras del lugar. Uno lo hizo de una manera y otro lo hizo de otra manera. La otra, que es la que está ahí en Bay, esta, el otro grupo en el que este hombre pone las variantes textuales son variantes significativas, y así son variantes significativas que no son viables. ¿Qué quiere decir que no son viables? Y aquí es donde quería explicar lo que dije anteriormente. Lo que se discute, o sea, no lo que se discute, hay un debate entre los especialistas. Quiero que no se me vayan la atención porque este tema es un poquito difícil de entender. Si no prestan toda la atención, le pasa como a veces no entendemos los sermones porque no vamos siguiendo la medida, ¿no? Hay que entender, hay que prestar atención para entender. Entre los especialistas hay un debate en cuáles, porque ¿qué es lo que quieren saber? A ver, déjame que me explico esto que sea fácil. Los manuscritos verdaderamente originales, los que salieron de puño y letra de los autores, de Pablo, de Juan, de Mateo, de Pedro, del otro, no existen. ¿Ves? Ese es el problema, que esos manuscritos verdaderamente originales no existen. Lo que existen son copias de ellos. Copias que se han hecho, digo, 5.000 y tantas copias. Ahora, ¿qué es lo que buscan todos estos especialistas? Descubrir cuáles de estos manuscritos son los más confiables, cuáles son los que pueden tener menos variantes, que puedan de verdad ser los más cercanos a los originales, a los autógrafos, a lo que escribió realmente Pablo y Pedro. Bueno, ya en esto hay un debate. ¿Por qué? Porque algunos creen que los más confiables son los más antiguos. Mientras más antiguo el manuscrito, es más confiable porque ha pasado menos tiempo y pudo haber, es una razón lógica, contiene menos errores a la hora de ser copiado. O sea, los manuscritos del siglo II, que son dos nada más, pues serían los más confiables porque son los más cercanos. Y por lo tanto pasó por menos manos, menos personas los copiaron y por eso tienen menos errores. Esa es una de las teorías que hay y que defiende un grupo de expertos. Los otros dicen que no, que los más confiables son los más numerosos, la mayor cantidad. Mientras más cantidad hay, pues más fácil es de saber porque hay muchos donde comparar. ¿Ves? Hay muchos textos donde comparar. Y entonces a la hora de comparar y comparar este y otro, si esta palabra, por ejemplo, ¿cuál fue el siglo que más tenía ahí? El 12. El siglo XII, tenía 1000 y tantos manuscritos, ¿no? 1093. Ahora, si esos manuscritos del siglo XII se ponen ahí y la palabra tal está en este y en este, pero no está en ninguno de los otros, ¿qué quiere decir? Que no es esa palabra no va, porque en la mayoría no está. Ahora, si está en la inmensa mayoría de esos manuscritos, esa palabra vale, o esa frase es la que vale. ¿Ve? Ese es el otro grupo de expertos que dice que los manuscritos más confiables son los más numerosos. Los otros dicen que los más antiguos. En eso hay un debate. En eso hay un debate. Por eso cuando él dice aquí que estas variantes son significativas, pero que no son viables, es precisamente porque ellas no afectan esta intención de saber si el texto original era puro o no. O sea que esas variantes no tienen un efecto a la hora de saber si el texto ese es el más confiable, es el más cercano que está al original. Voy a poner un ejemplo aquí.
Por ejemplo, en Lucas 6:22 dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, os aparten de sí, os insulten y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Ahora bien, pero en un manuscrito de los siglos 10 y 11 carece de las palabras por causa del Hijo del Hombre. O sea, hay un manuscrito que no tiene esas palabras. Esa es una variante muy significativa. ¿Por qué muy significativa? No es como la falta de ortografía, esa variante no es como una palabra puesta en un lugar de una adelante y otra atrás. Esa variante dice, esta es muy significativa. ¿Por qué? Porque parece decir que una persona es bendecida cuando es perseguida sin importar su fidelidad a Cristo. O sea, si yo leo: bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, os aparten de sí, os insulten y desechen vuestro nombre como malo, hasta ahí llega. O sea que una persona es perseguida, pero no es por el nombre de Cristo y resulta bendecida. Es bienaventurado. Es lo que querría decir ese texto. ¿Ves? Porque falta esa frase. Pero esa frase falta en un manuscrito. De los 5.000 y tantos manuscritos, falta en un manuscrito. Por eso dice, es significativa. No es un error de ortografía. O sea, y sí pasó algo. Porque está cambiando el sentido de lo que dice el texto. Ahora, sin embargo, esta frase falta solo en un manuscrito. Y en uno relativamente tardío. No tiene ninguna posibilidad de reflejar la redacción del texto original. O sea, ese manuscrito no tiene por qué reflejar que así fue como lo escribió Lucas. Porque está en un solo manuscrito. Todos los demás manuscritos que existen tienen esa frase. Por lo tanto, es una variante muy significativa, pero que no es viable para descubrir el texto original porque aparece en todos los demás manuscritos. A todas luces se ve que fue un error de... Un error, que eso no fue una mala intención ni que significa otra cosa, sino que le pasó a eso el copista. Dice que eso fue lo que dijo... Ajá, sino porque el copista no vio esa frase y no la copió, punto, como decíamos al principio. No tiene ninguna posibilidad de reflejar la redacción del texto original porque todos los otros manuscritos están en su contra, incluyendo unos cuantos que son muy anteriores, muy antiguos. ¿Van entendiendo? ¿Es difícil entender esto? Si no están atentos, no entienden este asunto porque es difícil. Ahora miren este otro que también es muy significativo, pero tampoco es viable, tampoco es confiable para decir esto estaba en el texto original, esto no lo escribió Marcos. En Marcos 16 hay el tema de la resurrección de los versículos 1 al 8. Jesús se aparece a María Magdalena, versículos 9 al 11. Jesús se aparece a 2 de sus discípulos, 2 y 13. Jesús comisiona a los apóstoles, 14 al 18. Y la ascensión, los versículos 19 y 20. Nada de esto está. Nada de eso está. Solamente Marcos 16 llega hasta el versículo 8, en los manuscritos más antiguos que hay. O sea, no solamente en un manuscrito. Esto es muy evidente, muy significativo, porque esto no aparece en ningún manuscrito de Marcos. Llega nada más que hasta el versículo 8, Marcos 16. Ahora, ¿por qué no es viable? ¿Por qué no se puede decir que entonces esto no pasó? Jesús no se apareció a María Magdalena, Jesús no se apareció a los discípulos, Jesús no comisionó a los apóstoles, Jesús no ascendió. ¿Por qué? Por el hecho de que falte todo eso en Marcos, no es viable para decir esto no ocurrió en la historia de Jesús. Bueno, porque la aparición de María Magdalena se relata en otros textos, ¿ves? Dice esta parte: esta es la variante textual más larga de las más de 250.000 que existen. Es la variante textual que más larga, lo que más falta. Pero podemos ver que esa misma información se encuentra en otros evangelios. Es importante, pero no cambia la historia de Jesús, porque la aparición de María Magdalena aparece en Juan 20. Pero lo más significativo de esta variante textual es que afirma que Jesús resucitó el domingo en la mañana. ¿Sí? Sí, es lo más significativo, porque todo lo más aparece en todos los otros lugares menos eso. Y a partir Dice de que cuando fue en la mañana ya no estaba, siempre dice no estaba, y aquí dice, sabiendo pues que es como un resumen, sabiendo pues que el Señor Jesús resucitó el domingo en la mañana, Decía el día de la semana en la mañana, así eso lo dice el 9. el 9. Sí. ¿A partir de qué siglo empieza a aparecer esos otros versículos de los manuscritos? Estos versículos, no, en Marcos no aparecen.
aparecen en otros textos, en otros evangelios, pero no en Marcos. Pero bueno. Es lo que La me Biblia quiere preguntar, nosotros no que ese tenemos. manuscrito por el que tradujeron a Marcos ¿De 16, dónde sacaron eso? ¿de Marcos qué 16. año es? Ah, no, esos son los más modernos. Son de los Siglo posteriores. 12 debe ser, 11, Sí. 12, ¿verdad? Pero en los manuscritos más antiguos no existe esos textos de Solo Marcos. En 16, los más antiguos. 17, ¿verdad? Sí. Pero bueno, que esa historia está en Juan 20, cuando Cristo se aparece a María. Que Jesús aparece a los discípulos está mucho más documentado en Lucas 24, porque esto aquí está nada más que en 2 versículos en Marcos. Y en Lucas es todo ese relato de los discípulos de Maús, que es casi un capítulo completo, cuando Jesús va a Maús y se aparece a La ellos. comisión de los apóstoles está en Mateo 28. La comisión a los apóstoles, es esa comisión que ahí está en 14 al 18, está en Mateo 28, está en Lucas 24 y está en Juan 20. Y la ascensión está en Lucas 24 y en Hechos 1. O sea que el hecho de que estas historias de Cristo no aparezcan en los manuscritos más antiguos de Marcos, no es viable para decir eso no pasó. Porque existen muchos otros. O sea, este especialista lo que está tratando de decir, de hacernos ver es cómo estas variantes textuales que son significativas, porque realmente son significativas, porque si no aparece nada de eso en Marcos y tampoco aparece en ningún otro evangelio, pues entonces eso está mal, eso no está ahí. Como vamos a ver ya en la última clase que él dividió esto, que ustedes ven que es la bandecita chiquita esa, ¿no? Que ahí sí hay cosas que son bien significativas. Bien, vamos a eso. Ahora, estas variantes son significativas y son viables. Él dice que estas variantes sí son muy significativas y que sí pueden reflejar que eso no estuvo en los textos originales cuando fueron escritos, que eso fue introducido después. ¿Van entendiendo la idea de esto? Sí. Pero es lo menos que hay. Estas variantes afectan a lo que enseña un determinado pasaje y por lo tanto lo que la Biblia dice en ese lugar. Pero estas comprenden menos del 1% de todas las variantes textuales. Miren eso. Esas nada más que menos del 1% de las 250.000 variantes textuales que hay. Sin embargo, incluso en este caso, ninguna creencia principal está en juego. O sea, que no ponen en peligro las creencias esenciales del Evangelio. Esas que sí son realmente viables. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Y ustedes se van a asombrar. Por ejemplo, aquí en Marcos 6:13 dice: no los metas en tentación, el Padre nuestro, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Algunos manuscritos antiguos y de mucha importancia, precisamente por su antigüedad, no tienen la última frase, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esa frase no está en los manuscritos más antiguos de Marcos. Solo líbranos del mal. Hasta ahí, nada más que líbranos del mal. Hasta ahí llega el Padre Nuestro. Ahora ustedes se van a asombrar. Este es el caso de Juan, La mujer adulta. la mujer adúltera. Eso no está en ningún manuscrito. Y eso sí es definitivo. O sea, esa historia de la mujer adúltera consideran los especialistas que fue introducida después en el Evangelio de Juan, en los siglos posteriores, en ya los manuscritos más recientes, porque en los manuscritos antiguos no está esa historia en Juan, en ningún manuscrito de Juan, de los que existen en la antigüedad. Y no está en ningún otro evangelio tampoco. No está en ningún otro, no, eso no se da nada más que Juan. Y dicen ellos que eso, ¿eh? El caso donde ella lo unge, ¿no? No, de la mujer adulta. La quieren apedrear. Que la quieren apedrear y Cristo dice: yo te condeno, vete y no peques más. mujer adulta. Que esa historia de la mujer adúltera no está en ningún manuscrito antiguo, que eso dicen los especialistas que es muy probable haya sido una tradición oral, que eso se iba contando pero nunca se escribió, nunca se puso en las escrituras, y que después, en épocas posteriores, se incluyó, se puso allí en los manuscritos más modernos, pero que los más antiguos no existen. No afecta nada. No afecta, porque dicen que esa doctrina no afecta nada. no afecta nada, como esta que aparentemente afecta. ¿Ve? Esta, en 1 de Juan 5, 7, 8 dice: tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. ¿Ve? Eso es
Las palabras en color rojo no se encuentran en los manuscritos más antiguos, porque 3 son los que dan testimonio, en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, todos son uno, y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Eso no está en ningún manuscrito antiguo. Como está así, en el texto griego. Pues 3 son los que testifican, ese es el 7. El Espíritu, y el agua, y la sangre, y los 3 de acuerdo están. Así es como está en los textos más antiguos. Quiere decir que esa frase fue introducida después. ¿Ves? Cuando Dame y Abraham y el otro dicen lo que dicen, pues están haciendo querer ver que están descubriendo algo escondido, una cosa oculta. Esto los especialistas lo saben desde hace tiempo. Desde que se descubrieron los manuscritos más antiguos, ellos saben que esto no existe, esto lo están descubriendo ellos ahora. Y de hecho, la Reina Valera lo mantiene, porque los traductores de las sociedades bíblicas no quieren hacerle cambio a la Reina Valera, porque los cristianos que usamos la Reina Valera, los hispanos, nos ofendemos con eso. Ha habido ofensa con eso. Pero cuando usted ve la versión popular, o la nueva versión internacional, o cualquier otra versión hecha recientemente, no aparece esa frase, porque ya ellos han llegado a la conclusión de que eso está introducido en siglos posteriores y que esa frase no aparece en los manuscritos más antiguos. Eso no es un descubrimiento, eso lo saben ya los especialistas desde hace tiempo, porque estas cosas no se enseñan en las iglesias, y entonces ahora los judíos mesiánicos quieren aparecer como que ellos están descubriendo conspiraciones, están descubriendo malas intenciones. No, eso lo saben los especialistas desde hace tiempo. Los creyentes de las iglesias no lo saben, pero eso sí lo saben ellos. Y lo quitaron, porque esa frase no está. Sencillamente. Existe eso, realmente existen interpolaciones, realmente existen textos incluidos que no existían antes, pero no por una conspiración. Se debe a muchas cosas, como dice este hombre, muchas cosas que no tienen que ver con una conspiración, ni con que la Iglesia Católica metió la mano, y eso no es así. La historia no es así. Entonces, como estas variantes textuales significativas que sí afectan al texto, hay unas tantas, pero representan menos del 1%, y según este especialista, ninguna afecta, ninguna sirve para decir que Cristo no resucitó, ninguna sirve para decir que Cristo no nació virginalmente de María, ninguna sirve para decir que Cristo no hizo milagros. Ninguna de esas variantes textuales puede ser usada para decir cosas contra las verdades del Evangelio, las verdades esenciales del Evangelio. No afectan en absoluto. En cuanto a la divinidad de Cristo. Y en cuanto a la divinidad de Cristo, porque esta misma pudiera aparecer, ¿ves? Trinidad Esta misma pudiera aparecer porque esto fue incluido para hacer valer la Trinidad, ¿ves? Dentro de eso, pero quita esa frase. Nosotros aquí, cuando llegue el punto que estudiemos la divinidad de Cristo, o sea, cómo cuestionan los judíos mesiánicos la divinidad de Cristo, vamos a estudiar los textos que hay para probar, para demostrar que Cristo es Dios hecho carne, y no vamos a usar este texto porque no nos hace falta. No es necesario usar este texto. Eso lo que quiere demostrar es más bien la Trinidad, no la divinidad. No la divinidad de Cristo, es para hacer ver la Trinidad. Ese texto lo vamos a eliminar porque ese texto no es válido para eso. Ahora, si es válido, vamos a demostrarlo, si es válido que los sabios del Oriente vinieron y lo adoraron. ¿Podían adorar a un hombre? Los hombres que venían comisionados por Dios siguiendo una estrella, vinieron y le rindieron un homenaje a Cristo, o lo adoraron. Dice que lo adoraron. Vamos a ver cómo, vamos a demostrar en el texto griego. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Ahí tiene. Le dijo a Pablo, levántate, ¿puede un hombre perdonar pecados? Las evidencias de Juan el Bautista. Hay montones de textos en el Nuevo Testamento que prueban la divinidad de Jesucristo sin tener que usar esto. O sea, que falte esto, que sea probado de que no perteneció a los manuscritos originales, no afecta para nada la divinidad de Jesucristo. Para nada lo afecta. Sí, porque ellos dicen que le ofrecieron dones reales. Un homenaje real. Un homenaje real, No fue adorado. No adoración. Pero yo quiero eso, como estudiamos aquí, yo quiero allá en mi casa los viernes, yo le repartía ahí a los míos un abecedario en griego, se lo voy a repartir a ustedes también, porque vamos a tener que usar más adelante el texto griego para que tengan más o menos idea de cómo se pronuncian las palabras. Porque es importante. Cuando en ese caso que dice el maldito que le rindieron homenaje real, cuando Cristo, el diablo le dice a Cristo una tentación: todo esto te daré, fíjense bien, oye esto,
todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué dice Cristo? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bien, en el texto griego, la palabra que se usa es postrado y la palabra que se usa me adorares, esas dos palabras en griego son las mismas que se usan cuando dice que los magos se postraron y lo adoraron. Entonces aquí en la tentación significa que es un culto que se rinde a Dios, nada más. ¿Y por qué no va a significar allá lo mismo? Si son las mismas palabras griegas. Dice, se postraron, ves postrar aquí y postrar aquí es la misma palabra griega. Ves adorar aquí y adorar aquí es la misma palabra griega. Aquí sí es Dios, porque Cristo dijo que a eso nada más a Dios se le hace. Pero allá se lo vas a negar, si son las mismas palabras. Se refería que Cristo dijo al Padre. Así. Pero se lo hicieron a Él. Los sabios, eso mismo que era nada más que al Padre, los magos se lo hicieron a Él. Entonces, si Cristo dice aquí que esto nada más que se hace al Padre, y esas mismas palabras son las que se usan para decir lo que los magos hicieron con Él, ¿no están haciendo con Él los magos lo mismo que no se puede hacer nada más que al Padre? Hay otras palabras Bueno, cuando eso. se va a adorar a un rey, se va a prestar un servicio de eso, ahí son otras palabras que se usan, ¿no? O sea que hay una cantidad de evidencias tremendas para demostrar la divinidad de Cristo y eso no nos hace falta. Este texto. Igual que la Trinidad, eso no hace falta para demostrar la Trinidad. Ajá. Correcto. Pero recuerden que toda esta diversidad no aparecen estas palabras en los manuscritos antes del siglo XIV. Incluso en los manuscritos posteriores, muchas veces las palabras están escritas en el margen, no en el texto. No existe evidencia de que estas palabras sean originales. Esta de que tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo no aparecen. Inclusive en manuscritos dice que están puestos en el margen, que ni siquiera dentro del texto están puestos. Se ve que es una interpolación, una inclusión de esto. Ahora la teoría de Ben Abraham es esta. Recuerden que Ben Abraham es el autor del Código Real. Mientras que al cabo del tiempo, él lo presenta como una conspiración, como algo que se hizo conspirativamente. Todas estas 250.000 variantes textuales, la mayor parte de ellas fue producto de una conspiración. Y vemos que este especialista dice que fue producto de la fotografía, la mayor parte de ellas. Se parece a lo que dijeron allá, ¿te acuerdas? Cuando la carta esa que hicieron supuestamente una gran conspiración. Los sabios. Sí. Los sabios de Los sabios, los protocolos de los sabios de Sion. Mientras que al cabo del tiempo los cristianos, asegurando al imperio que ellos no tenían nada que ver con los judíos, ni con el judaísmo, esto lo escribe Ben Abraham en la introducción del Código Real. Poco a poco ganaron la simpatía de Roma y finalmente lograron cristianizar incluso al mismo imperio. Para entonces, el cristianismo surgió como la religión oficial del imperio, completamente divorciado de sus raíces judías y teniendo ahora bajo su control todas las sinagogas, rollos y documentos judíos que existían, incluyendo los manuscritos hebreos y griegos de los que más tarde fue llamado Nuevo Testamento. Con tanto poder disponible, los líderes cristianos del Santo Imperio se aseguraron que los escritos apostólicos que tenían en sus manos respondieran a sus intereses doctrinales más que a la realidad textual de donde provenían. Y en vez de preguntarse qué dice realmente el texto original, se preguntaban cómo podemos hacer que esto afirme nuestra posición. El resultado fue la corrupción textual del Nuevo Testamento. ¿Puede esta gran diversidad confirmar esta teoría? Esto es lo que explica en parte las más de 200.000 variantes textuales que han sido encontradas en una lista de alrededor de 5.000 manuscritos griegos del Nuevo Testamento, la mayoría de los cuales fueron alterados y corrompidos tendenciosamente.
No estamos hablando aquí simplemente de un error del escriba mientras se hacían copias de un texto para algunas comunidades o personalidades imperiales, sino de abusos premeditados, eliminando o introduciendo palabras en textos claves a fin de favorecer la doctrina de la iglesia que ahora, unida al poder del imperio, tenía total y absoluto poder en sus manos para hacer y decidir lo que quisiera. Esta es la teoría. Este es el sofisma grande. No, ahí está. Porque el menos del 1%, el menos del 1% pudiera reflejar eso. El menos del 1%. Pero más del 99% reflejan otra cosa. Faltas de ortografía, palabras puestas una atrás de la otra. O sea que no hay, que los especialistas que estudian eso, sin, ya te digo, yo cogí a Wallace, porque este señor no contradice con nadie, no está disputando con nadie, es un doctor que hace un estudio y está explicando, de acuerdo al estudio que él hizo, en qué consisten las variantes textuales, para defender un punto. El punto es que a la hora de traducir, esas variantes no tienen que ver para la traducción, no para discutir como decían, sino para que cuando él va a traducir el texto, esas variantes textuales no afectan la traducción. el mensaje de la No afectan el mensaje de la traducción. Ante tan notable diversidad de los manuscritos griegos en cuanto a cantidad, fechas, lugares, personas y variantes, y al tener en cuenta la teoría del señor Dan Ben Abraham, nos asaltan las siguientes preguntas. Todos los que copiaron, y aquí también esta pregunta, todos los que copiaron los más de 5.000 manuscritos del Nuevo Testamento se pusieron de acuerdo durante 1500 años, desde el siglo II hasta el XVI, para tener el cuidado de que no les faltaran los cambios tendenciosos. ¿Viable eso? Se puede pensar de que en 15 siglos todos los que copiaron tuvieron el cuidado, hay que cambiar aquí esto porque si no vamos a faltar. ¿Es posible esa diversidad que afirme esa teoría? Vale. No sé si algunos de ustedes recuerdan que en nuestros programas anuales de la Biblia se explicaba eso. ¿Algunos de ustedes recuerdan eso? Que a pesar de haberse escrito por tantos diferentes escritores en diferentes épocas, por diferentes personas, diferentes personajes de diferentes niveles culturales, eran muy raros los errores que tenía. Eso se enseñó. Yo recuerdo, siempre se enseñó eso. Porque eso siempre se ha enseñado, eso siempre se ha sabido. Quiere decir, con esto quiero decir que esto que tú estás enseñando no es un invento. No, es algo, eso no. es algo que ya se sabe, De que tiempo, lo han comprobado, como tú bien dijiste, muchos de los teólogos y doctores mismos. Es que en el seminario nosotros llevamos más de 20 años enseñando eso en el seminario. En el seminario nuestro, que es un seminario bien reciente, los 20 años que tiene, estamos enseñando eso en introducción. Yo llevo 28 años dando clase allí. Ariel era maestro de introducción bíblica, enseñaba eso allí. Eso. Enseñamos por qué los libros apócrifos no están inspirados. Todo eso se enseña. Lo que eso se enseña a niveles de academias, de escuelas y no en las iglesias, entonces ahora ya están haciendo un descubrimiento. Están haciendo un descubrimiento, eso siempre se ha enseñado y siempre se ha sabido. Eso es cosa que bien sabida. Las variantes textuales siempre se han enseñado sobre eso. ¿Cómo fue? Si eso fue así, que todos se pusieron de acuerdo en todo ese tiempo, ¿cómo fue que lograron ponerse de acuerdo para falsificar tan gran cantidad de manuscritos en épocas tan distintas, siglos de diferencia y separados como estaban por miles y miles de kilómetros de distancia? ¿Cómo fue que lo hicieron? Si lo hicieron, ¿cómo lo hicieron? Tendrían teléfono celular. ¿Sí? Bueno, ya, ahora por Facebook sí era más fácil, pero en aquel tiempo. ¿De qué, ahora esta otra, de qué manera Roma pudo controlar el copiado de los manuscritos en la parte oriental del imperio, donde nunca tuvo poder absoluto? Porque en ese mapa que yo les puse, todos esos centros, eso fue en griega. Eso, Roma nunca tuvo poder ahí. Ese poder absoluto para controlarlo todo y que todo esté bajo su dominio. Las iglesias del oriente del imperio romano nunca estuvieron totalmente controladas por Roma, nunca fue. De ahí viene la iglesia ortodoxa griega y la iglesia ortodoxa rusa y todas las iglesias ortodoxas esas, porque ellos nunca dominaron ahí. ¿Cómo controlaron eso? Aquí nos enseñaron a nosotros que no era la intención del hombre, sino el Espíritu Santo cuidó de que no sucediera. Claro. Allá vamos. Vamos allá ahora, dice. Si un experto en la materia, como Daniel Wallace, dice que solo menos del 1% de las variantes textuales tienen alguna importancia,
¿Cómo puede comprobar y demostrar el señor Dan Ben Abraham su teoría si él no cuenta con ningún otro manuscrito para hacer la comparación y demostrar que el texto fue alterado tendenciosamente? Si él tuviera en sus manos los textos hebreos, había que quitar el sombrero. Si él tuviera en sus manos esos textos hebreos y dijera, mira, aquí el texto hebreo dice esto y el texto hebreo dice esto otro. Bueno, ahí sí. Pero si él no tiene esos textos hebreos porque no existen, donde él se fundamenta para decir que esas variantes textuales que un especialista no le da importancia son conspiraciones e introducidas tendenciosamente en el texto? ¿De dónde saca eso? También él dice lo siguiente: para entonces, miren esto, para entonces el cristianismo surgió como la religión oficial del imperio, completamente divorciado de sus raíces judías y teniendo bajo su control todas las sinagogas, no solamente las iglesias cristianas, todas las sinagogas judías, rollos y documentos judíos que existían. Y donde Roma no dominó, que los judíos estaban esparcidos y tenían sus sinagogas. Ahora miren esto, de aquí sacamos esta conclusión. Aunque no es cierto que la iglesia imperial tuvo bajo su control a todas las sinagogas, rollos y documentos judíos que existían, sí es cierto que los católicos en sus monasterios no solo copiaron los manuscritos griegos del Nuevo Testamento, también copiaron los manuscritos hebreos del Antiguo Testamento. Ellos copiaron también los textos hebreos. No solo los copiaron, sino que también los tradujeron a otros idiomas, especialmente el latín, que fue el idioma del Imperio Romano y más tarde el idioma oficial de la Iglesia Católica. Un ejemplo muy conocido es la Vulgata de Jerónimo. O sea, ellos tradujeron no solamente y copiaron el Nuevo Testamento, también tradujeron y copiaron el Antiguo, los textos hebreos. Ahora bien, sin embargo, no escuchamos a Dan Ben Abraham o a algún otro judío mesiánico quejarse de que el texto hebreo fue corrompido por la Iglesia Católica. O sea, ese texto hebreo, ese texto del Antiguo Testamento que ellos tradujeron o copiaron, ellos lo dicen, eso también lo corrompieron, también lo distorsionaron, metieron cosas ahí que no son. No debimos decir eso. Los manuscritos del Antiguo Testamento elaborados en los monasterios cristianos coinciden con el texto masorético u otros textos judíos antiguos del Tanakh. El texto masorético es un texto judío, no es un texto hecho por la Iglesia Católica, sino por los judíos. Los jerarcas cristianos no cambiaron el sábado por el domingo, en Éxodo y Deuteronomio, ni tampoco borraron o cambiaron el segundo mandamiento que condena el uso de las imágenes. Estos mandamientos están cambiados en sus catecismos, pero no en los textos manuscritos del Tanakh, que ellos copiaron, tradujeron y transmitieron durante siglos. Y así ocurre con todo lo escrito en todos los manuscritos del Antiguo Testamento conservados por los católicos. Y nosotros nos preguntamos, si los jerarcas católicos tuvieron tanto poder en sus manos para corromper los manuscritos griegos y tenían bajo su control, según nos dice también Abraham, todas las sinagogas, rollos y documentos judíos que existían, ¿por qué no usaron ese mismo poder para corromper los textos hebreos y hacer traducciones amañadas y engañosas del Tanakh y de la Torá? No lo hicieron. Si la conspiración era para destruir esas verdades, pues no, el Antiguo Testamento también Desde su base. desde su base, desde el Antiguo No el Testamento. techo, sino desde el cimiento. Así cayera. Claro. Este hecho cierto en los numerosos documentos antiguos existentes en la actualidad es otra prueba evidente contra la falacia judía mesiánica de que los jerarcas cristianos corrompieron tendenciosamente los manuscritos del Nuevo Testamento. El resumen es este. La abundante diversidad que se dio en la producción de los manuscritos griegos nos impide creer en un control absoluto por parte de unos conspiradores que fueran capaces de inspeccionar, fiscalizar e intervenir hasta en los detalles más mínimos y así poder determinar sobre qué palabra se debía poner en este o aquel versículo. Porque eso es lo que quiero hacer ver. Que había una conspiración, todo un proyecto, y para que cada manuscrito de eso saliera conforme a lo que ellos decían, había que poner la palabra esa. No, esta diversidad no nos permite creer semejante cosa. La diversidad, y aquí vamos a lo que dijo el maldito hace un momento, la diversidad, además de desacreditar la teoría de la conspiración para corromper los textos griegos, acredita el concepto de que el Señor intervino de alguna manera en la conservación y transmisión de los textos. Lejos
de acreditar esa teoría, lo que hace es acreditar que Dios intervino en ese trabajo. ¿Saben por qué? Miren a ver, consideremos este análisis sobre la diversidad. Más de 5.000 manuscritos copiados durante el largo periodo de 1500 años, siglos de uno al 16, en lugares tan distantes unos de otros que estaban separados por miles de kilómetros de distancia, copiados por personas cultas, pero también por otros de muy baja preparación escolar, y que las más de 250.000 variantes textuales no afecten los principios esenciales de la fe cristiana. ¿Es lo eso? No. Sin una intervención divina, y en manos de los católicos también, que estaban también, que es verdad, que han hecho barbaridades. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, los 10 mandamientos del catecismo, no se parecen en nada a los 10 mandamientos, en casi nada, de Éxodo y de Deuteronomio. O sea que estuvo en manos, realmente, ese texto estuvo en manos de gente que podían haberle hecho daño. Pero ¿por qué no le hicieron daño? Porque eso El Espíritu Santo estaba al control. estaba en control, aunque no fueron inspirados los copistas, los traductores. Dios preservó su palabra, lejos de de ver una conspiración y una destrucción de la fe en el manuscrito griego. Nosotros lo que vemos es la intervención de Dios para conservar esa verdad para todas las generaciones. Hay una promesa, dice, el cielo y la tierra pasarán. Entonces nosotros lo que hacemos es llenarnos de confianza y de seguridad en nuestro Nuevo Testamento. No podemos permitir que ninguna de estas ideologías falsas nos hagan dudar de la palabra que hemos tenido como fundamento, porque el peligro más terrible que vemos en esto es que cuando te hacen dudar de eso que está escrito ahí, te hacen dudar de toda tu fe. Ya tú no puedes creer en nada de eso. Si el Nuevo Testamento está corrompido y está transformado, está distorsionado de esa manera, entonces ¿en qué voy a creer? Recuerden eso que hemos dicho, ¿en qué voy a creer? Ya lo que me digan ellos, ¿qué prueba tienes para enseñarme otra cosa? En que Cristo no es Dios, y tantas cosas. ¿De dónde sacan eso? No, nuestra fe está firme en su palabra. Y Él ha inspirado su palabra y la ha conservado en su transmisión y en su copiado hacia todas las generaciones. Entonces, esa fe no la podemos perder. Si perdemos esa fe, estamos perdidos nosotros. El Señor nos conceda la gracia de auxiliarnos y de bendecirnos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Sí, ya me voy, muchachos. Padre, gracias te damos. Ay, afuera. Por estas oportunidades de confirmar nuestra fe, de fortalecernos en nuestro Dios en estos tiempos difíciles, que existe tanta confusión, error. Aumentanos la fe, te lo ruego con el alma, que cuando tú vengas, oh Cristo amado, haya fe en nuestros corazones, y así de cada uno de tus hijos, Dios mío, que queremos servirte, buscar tu rostro. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Ahora te ruego que tu mucho amor, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la compañía y comunión del Espíritu Santo, el Consolador, sean con todos sus hijos, ahora y para siempre. Amén.